Buenas tardes, ahora sí, vamos, ya dimos un poquito de tiempo, somos aproximadamente 30 personas, muchas gracias. Vamos a iniciar con la plática de aerosolterapia como complemento terapéutico en pacientes con afectación respiratoria. Es una plática sencilla, general, de acuerdo, vamos a ver conceptos principales y al final vamos a hacer una pequeña demostración, algo básico, de lo que nosotros en el área a lo mejor cardiorrespi o respiratoria podemos empezar a enfocarnos. ¿Sale? Sus compañeros, Andrea, Diana, Yael y Julio, van a ser los ponentes. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá les agrade y sea un poquito interesante para que les llame la atención en su especialidad lo que vayan a elegir. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a ser el que va a empezar a hablarles un poco sobre la aerosolterapia y pues como primero les vamos a dar unos datos como que históricos de cómo se ha venido trabajando la aerosolterapia y cómo se ha venido implementando algunos instrumentos que pues se han ido modernizando con el tiempo. Y bueno, empezamos con la primera fecha, que fue en 1554, en Egipto precisamente. Hay antecedentes o apareció un libro que se llama El Papiro de Hebers, que este libro es un libro donde se redacta todas las cuestiones médicas, fue el primer libro médico. Y en ese libro apareció como primer antecedente la utilización de la aerosolterapia o la utilización de vapores. Y bueno, dice que se utilizaba una planta llamada abeleño. Esta planta lo que hacían era meterla con agua para después soltar su agente y posterior pues esta era inhalada a través de una pequeña caña. Se usaba en dosis medidas porque algunas, o bueno, todas las plantas de las que les voy a hablar, pues son venenosas. Entonces se usaban dosis pequeñas o dosis mínimas. Bueno, entonces en 1100 en China fue cuando se empezó a usar hacer el uso recreativo del opio. Y pues se usaba como analgésico, antitusivo y antiespasmódico, principalmente por los dolores que causaban algunas patologías. Bueno, en 600 a.C., en la India, se empezó a fumar la datura, que también es una planta venenosa y pues tiene propiedades anticolinérgicas y psicoactivas. En Grecia, en 460 a.C., se hizo o se implementó el primer artefacto que era para precisamente hacer estos vapores, y pues el primero en crearlo fue Hipócrates. Y pues él lo que hizo fue agarrar una olla con una tapa, y esa tapa tenía una salida, tenía un pequeño agujero donde permitía este agujero la exhalación de estos vapores. En 700 después de Cristo, en la India, se empezó a usar ya todas estas plantas, vieron que era efectiva a la hora de tratar la patología principal, que es el asma. Y en 1778 se volvió a restaurar ese diseño de la olla. Ahora era una jarra de peltre que tenía una tapa y una salida muy reducida.
Igual se aspiraba a lo que era el humo con un tubo flexible. En 1840 se empezaron ya a ver lo que eran las mascarillas. En sus principios eran muy rústicas, muy rudimentarias, porque incluso hasta eran de cuero y eran muy grandes y estorbosas. En 1850 ya fue cuando se empezó a dar el auge del nebulizador DPI, que pues nos permite inhalar una cierta cantidad de polvo seco. Ya más adelante se les va a hablar más o menos de qué consta y cómo es que se utiliza. Y pues en la actualidad, que es que ya se empiezan a usar nebulizaciones o nebulizadores con oxígeno, con tanques de oxígeno, con también nebulizadores que son ya eléctricos, que son más para el hogar, y los IDM, que también se les va a hablar un poco de ellos más adelante. Bien, ahora, ¿qué sabemos de aerosolterapia? Antes de darles este concepto, tenemos que saber qué es un aerosol. Este es la suspensión de un sólido o un líquido que va a estar en el aire o en otros gases. Ahora sí, ¿qué es aerosolterapia? Este va a ser el uso terapéutico de algunos fármacos que se va a administrar mediante la inhalación para llegar a las vías respiratorias. Como ya se los había mencionado, se administra por la inhalación y esto va a permitir que el fármaco llegue exactamente al sitio de acción, a donde queremos que haga su función. Las ventajas que va a tener esto es que es más rápido, es más eficaz y es más seguro para el paciente para tratar enfermedades respiratorias. A lo contrario que si utilizamos la vía digestiva, este es un proceso más lento. ¿Cómo se va a transportar en líquido? Bueno, su transporte va a ser en un gas, va a llevar distintas presiones y esto va a depender del dispositivo que se utilice. Bueno, dichos aerosoles van a tener una denominación o un tamaño, el cual va a estar dado por, bueno, la unidad de medida es lo que es la micra. La micra, esto va a depender del uso adecuado o inadecuado de la implementación terapéutica de dicho fármaco. Ahora, va a tener un protocolo, el cual va a ir de ineficiente a eficaz. Cuando es eficaz, va a tener una medición de 1 a 5 micras. ¿Esto por qué? Porque va a haber una mayor difusión. Cuando es mayor a 5 micras, tiende a una aglomeración en la parte de las vías aéreas superiores, en lo que es nasofaringe y la orofaringe. Esto aunaba que hay un método de limpieza natural que es el mucociliar, el cual va a desprender todas las partículas que podían ser dañinas, entonces no va a tener realmente ningún efecto. Cuando es menor a 1 micrón, son bastante pequeñas y normalmente con la exhalación se expulsan, entonces tampoco confieren realmente un efecto terapéutico. Entonces lo eficaz o lo recomendable, que son los dispositivos que se manejan, que es de 1 a 5 micras, para tener una distribución adecuada. Ahí podemos ver lo que es la imagen por sedimentación y por difusión. La difusión browniana quiere decir que va a haber una difusión de una partícula en movimiento en un medio de difusión, que es lo que nos va a permitir la llegada a lo que son las vías aéreas inferiores más distales. Ahora, con un marco de referencia, utilizamos la medida de lo que es una aguja. Una aguja mide alrededor de 0.20 milímetros. Ahora, 1 micrón, o realmente 1 milímetro, va a ser equivalente a 1000 micras, perdón. Entonces, realmente si hablamos de lo que es 1 a 5 micras, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, pues realmente es equivalente a lo que es el 25% de la medida de lo que es una aguja. Ahora, las ventajas, igual se los mencionaba mi compañera hace un momento.
no vamos a utilizar tanta cantidad de fármaco, lo cual nos va a permitir pues un mejor efecto con una menor dosis. Va a haber un menor nivel de droga en lo que es a nivel sanguíneo, precisamente como no hay un mecanismo de difusión, como no hay un mecanismo de proteínas que difundan realmente ese fármaco o que utilicen otras vías, pues va a ser más eficiente y va a durar menos tiempo. También tenemos una acción más rápida porque es directamente en lo que es el órgano diana. Entonces es lo que nos va a permitir una implementación adecuada siempre y cuando respetando el marco de referencia de la medición de 1 a 5 micras de lo que es la difusión. Bueno, entonces en esta diapositiva les voy a hablar específicamente del uso del oxígeno como tal. En no va a haber un uso de algún fármaco, algún medicamento. Pues se va a ocupar con un fin terapéutico y pues, por ejemplo, se va a hacer la aplicación en él cuando algún paciente llegue a estar saturando muy bajo, como por ejemplo lo que es la pulsioximetría, que pues si nos arroja un nivel menor del 90%, quiere decir que pues el paciente no está saturando como debe y no está llegando tanto oxígeno a nivel corporal y pulmonar. También, por ejemplo, en una referencia de gasometría nos puede decir que el paciente también no está saturando como debe o no hay tanto oxígeno como el que se requiere. Y pues bueno, se va a usar o se va a hacer el uso de algunos medicamentos, de unos dispositivos que pues van a ir de menor a mayor concentración de oxígeno, como por ejemplo la cánula nasal, que esta pues nos va a dar un rango muy mínimo de entrada de oxígeno a los pulmones. Y pues ahí nos da la referencia, ¿no? Que es un litro por minuto, entonces pues es muy poco. A comparación, por ejemplo, de la cánula de alto flujo, que nos va a estar dando pues una entrada mayor de oxígeno, como lo pueden ver aquí en los rangos, que nos dice que nos da 60 litros por minuto, entonces pues es mucho. Y incluso podemos implementarlo en caso de que, como les decía, que llegue un paciente con alguna alteración respiratoria o que no esté respirando como debe y sienta el paciente que le falte el oxígeno. También manejamos algunos otros materiales como lo es la mascarilla simple o bien la máscara, la máscara de no reinhalación o el sistema Venturi, que pues lo que va a hacer es que la salida de oxígeno no va a ser tan brusca, lo va a nivelar y pues nos va a ayudar también a que pues se mezcle con el oxígeno del ambiente y pues entre mucho más fácil y no sea tan complicado tan complicado su uso, como por ejemplo en las cánulas, en la cánula nasal de alto flujo, en la que pues las vías respiratorias se llegan a resecar por el constante flujo que está en la vía. Bueno, continuamos con farmacología. ¿Qué es? Primero, es una ciencia encargada de las propiedades físicas, químicas y las interacciones con el organismo. ¿Qué estudian? Su origen. ¿De dónde viene este medicamento? ¿De dónde lo consigo? Síntesis. ¿Cuál va a ser la propiedad de su principal ingrediente? ¿Qué va a ser?
natural o sintético. Natural, cuando nos duele el estómago y la abuelita dice, ten, tómate un té de manzanilla, eso es natural. Sintético, vamos y a la farmacia adquirimos un paracetamol. Se divide en dos, farmacocinética, que va a ser la interacción del cuerpo con el medicamento, y farmacodinamia, que va a ser la interacción del medicamento con el cuerpo. Indicaciones para aerosolterapia. Primero, bronquiectasia. ¿Qué es? Es la inflamación de los bronquios y es la inflamación de los bronquios, pero no es reversible. Fibrosis quística, bronquitis, asma, EPOC y neumonía. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al fármaco que se administra. Riesgo por infección al presente, en aerosoles. Un ejemplo súper claro de esto son los pacientes COVID. Si nosotros metemos un aerosol y ellos lo expulsan y tienen una carga viral alta, en lugar de hacer un beneficio, pues no, todo lo contrario. Entonces, ahí no, hay que tener mucho cuidado. Obstrucción de vías superiores con dispositivos convencionales. Ejemplo, llega un paciente de un traumatismo, se accidentó y tiene todo aquí destrozado. No podremos entrar, tenemos que buscar otras vías, entonces sí, contraindicado. Taquicardia con algunos fármacos, sobre todo el salbutamol, tiene aquí una respuesta de taquicardia, entonces tenemos que estar checando frecuentemente al paciente. Precauciones. Una buena dosificación pertinente para el paciente. Ya existe un diccionario médico que trae todo dosificado de cómo se tiene que hacer. Edad. En esto nos referimos que no es lo mismo dosificarle a un bebé, a un niño y a un adulto. Entonces tenemos que estar súper al pendiente de eso. Estado cognitivo. El paciente puede llegar de un traumatismo. Igual, ponemos el mismo ejemplo. El paciente está reactivo, pero no está consciente de dónde está. Entonces hay que tener mucho cuidado. Coordinación. Cuando nosotros ponemos todo lo que necesitamos que respire despacito, porque por lo general los pacientes cuando ven que empieza a ingresar todo el aerosol, empiezan rápido, entonces hay que decirle lento, y empezamos a hacerlo con ellos. Vemos un ritmo y una coordinación. En caso de IDM o DPI, una fuerza para la inhalación. ¿Qué necesitamos? Está el aerosol, hacemos esto, entonces si ellos no tienen la fuerza para inhalar, todo eso se va a quedar en la boca y pues nunca logramos nada. Y no problemas con el uso de la mascarilla. Bueno, a eso nos referimos más como que se sientan cómodos con ella, que no sientan que se asfixian, que se sientan agobiados, que sea cómodo para ellos. Ahora, para los dispositivos implementados vamos a tener de distinto tipo, en los cuales van a ser neumáticos, hay también por malla de acoplamiento, hay también que son ultrasónicos. Aquí pusimos algunos ejemplos que son los que se usan frecuentemente. Lo que es la mascarilla con nebulizador, podemos ver qué es la mascarilla, ya habíamos hecho una descripción previa de ella. También lo que es el nebulizador, que este va a ser un dispositivo, el cual va a tener una forma de cono. Esa forma de cono va a tener un pico en la parte de abajo, va a ingresar el aire. A ese pico se le va a llamar bafle. El bafle va a chocar con las partículas que son de oxígeno. Va a haber una reverberación, que va a ser una vibración, lo cual va a permitir que el fármaco sea expulsado a través de lo que es el nebulizador y a su vez sea inhalado. Este va a tener la particularidad del uso del oxígeno. Esto nos va a conferir ventajas, ya que si tenemos a un paciente que tiene problemas o que es oxígeno dependiente, vamos a tener, no va a haber descompensaciones, entonces va a ser más eficaz. El tiempo que va a durar va a depender de si dicho fármaco es diluido. Generalmente se utiliza lo que es solución salina al 9%, entonces va a ir de un aproximado de 5 a 8 minutos. También tenemos lo que es el nebulizador con compresor. A diferencia de este, no utiliza oxígeno, utiliza lo que es el oxígeno del ambiente, lo absorbe para hacer una difusión a través de lo que es el tubo hasta llegar a lo que es el nebulizador y la mascarilla. Este va a tener una menor cantidad de oxígeno. Por ejemplo, en la mascarilla con el nebulizador, como tenemos el tanque de oxígeno, tenemos la particularidad de que se pueden utilizar de 6 litros a 8 litros de lo que son el oxígeno. Sin en cambio, cuando se utiliza un compresor, se suministran de 2 a 4 litros. Entonces es una menor cantidad.
no es muy regulable y entonces por lo tanto va a tener un mayor tiempo, que va a ir de 20 a 30 minutos, lo mismo, si va a diluirse en lo que es la solución salina, pues va a variar lo que es el tiempo. Aquí como desventaja podríamos decir que si tenemos a un paciente que es oxígeno dependiente, va a haber una descompensación, ya que al haber un menor flujo de oxígeno, pues va a causar que éste no tenga una adecuada oxigenación. También tenemos lo que es el aerogén. A diferencia de los otros, no utiliza ni compresor ni un tanque de oxígeno. Va a tener lo que es una malla de acoplamiento y esta va a hacer una reverberación, va a hacer una vibración, vamos a tener lo que es el fármaco, se va a suministrar en la parte de arriba, va a hacer una reverberación, lo cual va a provocar que se volatice, que se convierta en un aerosol y que sea suministrado. La ventaja de este es que es un flujo más laminar. Con esto me refiero a que es más directo. No hay tanta dispersión como si fuera un dispositivo neumático, que es por medio de oxígeno o por medio de un compresor. Entonces va a ser más directo, va a haber menos pérdidas y es más eficiente. Según el fabricante de lo que es aerogén, dicha malla va a tener alrededor de una vibración de 14 millones por segundo, lo cual va a permitir una volatización adecuada, que es de lo que hablaba hace un momento, que es de 1 a 5 micras. También tenemos lo que son los dispositivos de dosis mediada, que es el segundo dispositivo que vemos de la parte izquierda, el cual va a tener lo que es el cartucho del fármaco. También se le llama canister, que es a lo que realmente abraza, a lo que es el cartucho del fármaco. Y vamos a tener una válvula que va a mediar las dosificaciones. Cuando se presione dicha válvula, va a tener la misma ejecución, independientemente de si haga 1, 2, 3, 4 veces. Este dispositivo va a tener lo que es un propelente. Un propelente va a ser similar a lo que es un excipiente en un fármaco, el cual va a permitir la expulsión y va a permitir la transmisión o la difusión hasta el órgano diana. Entonces, aquí tenemos ya diferentes espectros de lo que llega a ser los distintos dispositivos. Ahora tenemos a los dispositivos de polvo seco, que es el último dispositivo que vemos. Estos dispositivos van a tener lo que es una cápsula, va a venir en cápsula lo que es el polvo seco. Dicha cápsula se va a ingresar a un espacio, se va a cerrar, se presiona un botón, una aguja entra en lo que es la cápsula, prepara lo que es el contenido. La ventaja de es que se activa a lo que es la inhalación. Entonces, el tamaño de las partículas va a ir de lo que son las 5 a 10 micras. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba hace un momento, si es mayor a 5 micras, puede haber un aglutinamiento. Entonces, si hay un aglutinamiento, se va a quedar en lo que son las vías aéreas superiores, que es la nasofaringe y la orofaringe, y como dije, no va a tener absolutamente ningún efecto. Entonces también vamos a tener lo que es la dosis mediada, vamos a tener lo que son máscaras espaciadoras. Esto va a permitir que el flujo, como puede tender a ser más grande, va a permitir que haya una mayor expansión y una mejor absorción. Entonces las partículas van a tener un menor tamaño porque van a impactar en lo que es el conjunto, en lo que es el conducto, perdón. Entonces, ya les expliqué lo que son neumáticos, lo que son por malla de acoplamiento y los que son parte de ultrasónicos. Entonces, la ventaja que nos confieren los neumáticos, que son los que les explicaba en la primera parte, van a hacer que se pueden combinar fármacos. Generalmente se combinan lo que son los corticosteroides con lo que son broncodilatadores, que puede ser el bromuro de hipatropio, y lo que es el salbutamol. Entonces, esa es la ventaja que tal vez pueden tener a diferencia de estos últimos, que es de inhalación mediada y de polvo seco. Ok, los medicamentos que más se utilizan en
La aerosolterapia es el bromuro de hipertropio, el salbutamol y la budesonida. Bueno, el bromuro de hipertropio va a tener un efecto que va a relajar a la musculatura de los bronquios y así va a facilitar la respiración. Este va a estar indicado en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en crisis de broncoespasmo, puede ser grave o moderada, en asma y pues en la actualidad en pacientes COVID. En sus precauciones hay que tener mucho cuidado con un paciente con predisposición a glaucoma. En este caso se va a recomendar cubrirle los ojos al paciente para que así evitemos el aumento de la presión ocular, una midriasis y el dolor. También hay que tener cuidado en pacientes con trastorno de motilidad intestinal, porque como ya lo dije, este fármaco va a relajar la musculatura lisa. Entonces, si de por sí su motilidad intestinal ya es lenta, se va a hacer muchísimo más lenta. Va a estar contraindicado en personas con hipersensibilidad a la atropina y su administración va a ser por nebulización líquida. En niños mayores de 12 años se van a usar de 250 a 500 microgramos durante 4 veces al día. Entonces, en total, el paciente va a consumir de 1000 a 2000 microgramos por día. En niños de 6 a 12 años se van a usar 250 microgramos, igual 4 veces al día, y en total va a consumir 1000 microgramos al día. En niños de hasta 5 años son 125 microgramos 4 veces al día y al final se van a consumir 500 microgramos por día. Se recomienda diluirlo en solución salina. Por cada mililitro del fármaco se va a usar 1 mililitro de la solución. ¿Esto por qué? Porque va a hacer que tarde mucho más y se absorba en el organismo más cantidad del medicamento. El salbutamol. Tiene un efecto que relaja la musculatura lisa, estimula el movimiento ciliar e inhibe la liberación de mastocitos proinflamatorios, además de que puede llegar a provocar taquicardia. Está indicado en un broncoespasmo por asma bronquial, en procesos obstructivos y en broncoespasmos por respuesta alérgica, igual pues en COVID. ¿Esto por qué? Porque si las vías respiratorias están inflamadas, van a estar más gorditas, por así decirlo. Entonces, como va a relajar la musculatura, esto va a hacer que esté más delgadito y pues va a ayudar mucho al paciente. En las precauciones no hay que usarlo de manera prolongada, hay que tener cuidado en un paciente que tenga problemas cardíacos, porque ya lo había dicho que puede provocar taquicardia. Igual en hipertiroidismo y en pacientes diabéticos para tener en cuenta los controles de glucosa. Está contraindicado en la hipersensibilidad al salbutamol o en sus excipientes como etanol y ácido oleico. La presentación es igual por nebulización líquida y en mayores de 12 años se usan de 2.5 miligramos a 5 miligramos 4 veces al día, dando un total de 2.000 a 2.500 microgramos por día. En menores de 12 años es la misma indicación o la que el médico pues señale, y en niños de hasta 5 años pues es la recomendación del médico. Se recomienda que su administración sea con un antiinflamatorio como la budesonida o fluticasona, y también se recomienda diluirlo en solución salina. La budesonida. Va a tener un efecto que actúa como corticosteroide y va a disminuir el proceso inflamatorio de las vías aéreas. Como indicaciones está el asma, la rinitis alérgica y el COVID. En sus precauciones hay que tener cuidado con un tratamiento previo a esteroides y una lenta normalización de la función hipotálamo-hipófisis adrenal. Esto porque como es un corticosteroide, va a hacer que toda la función de estos sistemas se haga más lenta, entonces ya no va a ser correcta y va a ser menor, entonces por eso hay que tener cuidado. En las contraindicaciones, pues hipersensibilidad a la budesonida y en caso de que sea administración oral, pues sí hay una úlcera péptica.
En su administración igual es por nebulización líquida, va de 125, 250 y 500 microgramos en 2 mililitros. En mayores de 12 años se recomienda de 0.5 a 2 miligramos por día, distribuido en 4, o sea, en cada dosis del paciente se le va a poner 0.5 miligramos del fármaco. Y a partir de los 6 meses se recomienda de 0.25 a 1 miligramo por día, igual se distribuye en 4 ocasiones, entonces se le va a dar al paciente por dosis 0.25 microgramos. Ahora pues les vamos a explicar el taller. Vamos a acomodar aquí rapidísimo las cosas, unos minutitos, y vamos a continuar, ¿vale? Listos, pues vamos a tratar de que se vea un poquito mejor. Me comentan que se ve más o menos. Ojalá y puedan checarlo o apagar la lucecita y a ver, permíteme un momentito. Vale, iniciamos, gracias. Ok, bueno, antes de iniciar con todo, el procedimiento para la oxigenoterapia y con el medicamento, va a ser útil como instrumento o como material nuestro estetoscopio. Antes de ocupar cualquier medicamento o hacer, en este caso, la terapia con el fármaco, vamos a auscultar y vamos a hacer una previa evaluación al paciente. Por ejemplo, en el caso de nuestra compañera, se le hizo una evaluación previa y pues cuenta con valores normales en cuanto a tensión arterial. ¿Por qué les comento esto? Porque como lo veíamos anteriormente y nos explicaba nuestra compañera, hay medicamentos que son taquicárdicos. Entonces, lo que van a hacer es que al final de nuestra terapia van a elevar los niveles de tensión arterial y es cuando nosotros tenemos que estar al pendiente de qué tanto subió esa presión para también llevar a cabo nuestras notas. Y pues bueno, aquí tenemos unos materiales
y diferentes tipos de dispositivos que se ocupan para la aerosolterapia. Y pues ahorita se los vamos a ir explicando uno por uno. Bueno, principalmente ya explicaba algunos. Este es lo que les mencionaba. Es una especie de cono, no sé si ahí se logre ver, en el cual va a hacer el ingreso del oxígeno, va a hacer un rebote, se va a ingresar lo que es el fármaco y entonces se va a cerrar y va a tener la vía de suministro para lo que es la mascarilla, que es esta. Entonces vamos a tener lo que es con oxígeno, que es lo que les explicaba, que tenemos lo que es el tanque de oxígeno. De aquí va a tener diferentes partes, lo que es el método de distribución y lo que es la regulación. Se va regulando dependiendo de la cantidad de litros de oxígeno que se vayan a distribuir. También tenemos lo que es el compresor. Este es el compresor, que es el que se conecta a lo que es la corriente. El que se conecta a la corriente, hay diferentes presentaciones. Muchas veces algunos son muy silenciosos, algunos son más ruidosos. Entonces ahí van a tener diferentes aplicaciones dependiendo de cada persona y dependiendo igual de cada presupuesto. Estos, precisamente por lo que fue la pandemia, por las secuelas de lo que son la enfermedad de COVID, entonces se mandaban porque generalmente para una nebulización o para un tratamiento con lo que son las mascarillas se ingresaba a lo que era hospital. Entonces empezaban a implementar de forma más casera, entre comillas. El médico se daba lo que es la dosis del fármaco, se le explicaba y cómo se utilizaban los diferentes implementos, cómo se tenían que limpiar y la forma adecuada para que no hubiera pérdidas ni fugas y evitar cualquier tipo de accidente. También aquí tenemos otro compresor, este es un compresor más pequeño. Vamos a tener diferentes salidas de lo que son el oxígeno. Como mencionaba, vamos a ir de 6 a 8 litros en lo que es parte del tanque de oxígeno y de 2 a 4 litros de lo que son por parte del compresor. Tenemos lo que es la solución salina también, que se utiliza también para lo que es la disolución de lo que son los fármacos. Y es importante que cuando se vaya a armar todo, tengamos lo que son las manos limpias para evitar cualquier tipo de contaminación en lo que son los implementos que se vayan a utilizar. Como ya se les había comentado, los medicamentos se pueden combinar y en este caso tenemos bromuro de ipratropium con salbutamol y budesonida. Como ya, ahora les vamos a hacer una demostración en nuestra compañera. Y ya lo había dicho mi compañero que antes tenemos que usar gel y aplicarnos, ponernos guantes. Primero vamos a tener lo que es la manguera, que va a ir a lo que es el compresor, y a la parte de lo que es la mascarilla. También es importante decir que hay diferentes tamaños, dependiendo si es paciente pediátrico o si es un paciente convencional. De ahí va a ir variando precisamente, como buscamos que el flujo sea lo mejor posible, que haya menor pérdida de lo que es el fármaco, tiene que haber una medida adecuada de dicha mascarilla. Conecten su paciente. Le pongan los medicamentos. Pongan los medicamentos. Empezamos con el compresor, que vean la nébula pequeña que se hace. Ojalá se alcance, el que guste. ¿Sale? Ya colóquenlo en el micronebulizador. Y ya nos prendemos el compresor. Aquí tenemos otra presentación, que es el dispositivo anterior que les mencionaba.
Igual básicamente tenemos el mismo principio, que es de impactación para una distribución óptima del fármaco. Algunos tienen directamente lo que es el ingreso del fármaco y otro que es más rudimentario, en el cual ya se dispone aquí y por el mecanismo de vibración e impactación de lo que genera el oxígeno va haciendo lo que es la distribución. Vienen por las mascarillas que ya tenemos. ¿Sí? ¿O quién está? ¿Sí? Entonces, Andy, si quieres aplicar el otro medicamento, la UCE, en tu mascarilla, ¿sale? Ese va a ser un estilo. Bueno, pues vamos a aplicar el medicamento, nos vamos a ayudar de una jeringa y vamos a introducir la cantidad de medicamento indicada para el paciente. Y ya lo habíamos dicho que en este caso que estamos usando el bromuro de hipratropio, que tiene que diluir con solución salina. Tenemos que ahora tapar la aguja, la vamos a retirar y la vamos a colocar en el nebulizador. Lo tenemos que hacer lento. Vamos a hacer lo que es la colocación. Igual como mencionamos, tiene que cubrir los espacios, va a haber unos orificios para lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, de por sí va a haber pérdidas por los espacios, por el espacio que se hace en la parte de la nariz. Sin embargo, lo que queremos es que se haga una respiración normal, que se haga una respiración tranquila, para que la mayor parte del fármaco que ingrese, que es alrededor del 9 al 15%, o del 20 al 30%, dependiendo lo que es el fármaco, dependiendo de lo que es el fabricante o el laboratorio. Y vamos a comenzar. Se va a ver lo que es la nebulización, va a hacer lo que es la expulsión. Se le va a pedir, en este caso, si hay molestia, que cierre los ojos, que haga una respiración tranquila, que haga una respiración normal. Vamos a buscar que haya las menores pérdidas, como mencionaba, en las partes laterales y en las partes de abajo. Entonces tenemos que escoger una mascarilla adecuada para que cubra la mayor parte de lo que es el rostro. Bueno, también en este caso, ya que se le pide a la paciente que respire profundo, muchas veces o en algunas ocasiones lo que podemos hacer es darle al paciente lo que son las palmopercusiones para ayudar también a lo que es la secreción, si es lo que se quiere en esta terapia llegar a hacer. Se le hacen unas palmopercusiones a la paciente y pues esto favorece a la liberación o a la secreción de todo el moco o el esputo que se encuentra adentro. Igual, como mencionaba, va a depender del tiempo. Como se hizo una disolución, va a ser de realmente 20-30 minutos. Igual, dependiendo, como es compresor, va a haber una menor difusión de oxígeno.
Entonces va a ser de alrededor de 2 a 4 litros, a diferencia de lo que es el tanque de oxígeno. Entonces, al ser menor la cantidad de oxígeno que se está emitiendo, va a ser mayor la duración de la implementación terapéutica, de lo que es el fármaco. Entonces, ahorita vamos a pausar para mostrar lo que es lo que es el tanque de oxígeno. Sí. Bueno, aquí tenemos budesonida y va a ser casi el mismo procedimiento. Ya la destapamos. Aquí no es tan necesario usar jeringa. Vamos a colocar el medicamento aquí adentro. Lo tapamos y lo ponemos en la mascarilla para después conectarlo al tanque de oxígeno. Vamos a colocar con mucho cuidado. A esto nos referíamos en las precauciones con la mascarilla. Tiene que estar cómoda para la paciente, no tiene que quedar tan grande. ¿Todo bien? Van a empezar a abrirlo. Se conectó aquí, conocido igual como colita de ratón, para los que conocen un poquito bien. Y aquí está el medicamento. Va a empezar a trabajar el tanque de oxígeno, va a pasar y él va a salir con el medicamento. No sé si puedan escuchar más o menos, es lo que pasa, este es el oxígeno que pasa. Aquí es donde hablábamos igual de la coordinación. Como empieza a fluir un poco más rápido, los pacientes empiezan a respirar más rápido, entonces nos coordinamos con ellos. Inhala despacio y lo hacemos como equipo. Le vamos a pedir que inhale despacio. Lorena, inhala por favor despacio. 1, suelta 2. 1, 2. Ahora, igual como le explicaba, vamos a ir regulando lo que es el flujo. No sé si se llegue a ver. Tenemos una válvula, la cual nos va a ir indicando lo que es el nivel de litros de oxígeno. Vamos a ir subiendo conforme se sienta cómoda. Igual muchas veces sienten picor o muchas veces sienten que alguna otra sintomatología que se llegara a presentar dependiendo del fármaco. Entonces vamos a ir de menos a más. Para eso tenemos lo que es la regulación. Le retiramos tantito la mascarilla a la paciente, por la iluminación no se va a notar, ¿vale? Ahí estamos manejando 8 litros en la dosificación del oxígeno con el tanque. De acuerdo con el compresor, es un poquito menos la nébula. Esta micronebulización aproximadamente puede estar entre unos 6 a 8 o 10 minutos para que el medicamento o la solución se termine de difundir. ¿Vale? Entonces, más o menos es lo que queríamos llegar, es algo sencillo, pero con unas poquitas bases para que tengamos referencia de cómo podemos utilizarlo. Como decía el título, es una complementaria, de acuerdo, podemos realizar ejercicios respiratorios, sale a lo mejor cambios de posición en un paciente que está encamado por mucho tiempo, hospitalizado. Entonces, todo esto nos va a estar colaborando para la terapia en nuestro paciente o con alguna afectación respiratoria. ¿Vale? ¿Prendes tu cámara? Sí. Bueno, pues para finalizar queremos saber si tienen alguna duda
o preguntas pueden escribirlas en el chat y se las respondemos. Me metí aquí un poquitito. ¿Alguna duda de alguien de los que nos están acompañando? De acuerdo, pues si no hay ningún otro detallito, pásate para acá, ya de ratito, pásate para acá. ¿Sale? Pues nada más aquí están los 4 compañeritos, sino que también serán los. ¿Listos? ¿Ya? Acércate. Ahí están los 4. Pues muchísimas gracias por la atención en esta hora prácticamente. Cualquier duda que tengan, si quieren escribirnos, adelante a sus compañeros o me refieren a mí. Y pues nada, ¿listos? Muchísimas gracias y que pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego. Es